tal, familia? ¿Cómo están? Es un placer para nosotros recibirlos el día de hoy en un episodio más de Alíneate y Abre tus alas. Yo soy Aline Hernández y les presento con mucho cariño a mi compañera Carla de la Cuesta. Carlita. Mi querida Lynn, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos hoy de verdad de mantenerles largos, muy felices, porque no nos daría la vida para terminar de hablar con nuestro invitado del día de hoy, que fíjense nada más, él es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, maestro en ciencias sociales, licenciado en sociología, y bueno, tiene un currículum de verdad tremendo. Yo lo conocí en una entrevista que tuve con Marco Antonio Regil y la verdad quedamos fascinadas con todo lo que platicó. Y bueno, ahorita todo lo que nos va a platicar estamos así que bueno, con los ojos cuadrados de tanta información que a nosotros, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Al contrario, Aline, Carla, un placer estar con ustedes. Gracias. Y bueno, estar en su espacio y conocerlas. Muchas gracias, Al Felipe. contrario, que nos de quedamos verdad. impactados porque todo lo que dices a nosotros Sí. nos ayuda también a entender lo que vivimos y llevamos viviendo por más de 20 años y que la información de verdad es como que te sana, ¿no? Como pones en rompecabezas y te libera también. Pues la información es poder, como todos lo sabemos, y que tú tienes, me encantaba porque antes de que empezáramos a grabar, tiene una frase o tiene un título un término para cada cosa que estábamos comentando aquí, Felipe. Háblanos, por favor, un poquito de lo que crees tú que nosotros vivimos socialmente en tu especialidad. Claro, el caso, bueno, tiene muchísimos años, pero sigue estando vigente. Y una de las cosas que ha introducido en el debate siempre ha sido 4 temas fundamentales. Uno, el tema de las sectas, que tiene que ver con es un grupo particular que tiene una visión única del mundo, exclusiva y excluyente del mundo. Es un grupo de personas que comparten una serie de ideas en común, pero que se posicionan frente al mundo como una amenaza y entonces se excluyen. Esa es una definición de secta y entonces durante algún tiempo nunca se le llamó así, sino se le llamaba grupo, se le llamaba clan, por ejemplo, en su momento, pero en realidad funcionaba como una secta porque era un líder que dominaba a su séquito, a las personas que estaban ahí y por lo tanto durante un tiempo se le llamó clan, pero en realidad tiene una característica de una secta. La segunda parte tiene que ver con los sesgos cognitivos. ¿A qué me refiero? Han salido N cantidad de información, han aparecido muchísimas evidencias, pero en la opinión pública sigue perviviendo el tema de que algo no está claro. Y entonces, en lugar de los victimarios pasan a ser víctimas y las víctimas pasan a ser victimarias. Y entonces es un juego ahí interesante porque en la opinión pública hay mucha gente sigue defendiendo a causas o a personas que en realidad tendrían que ser juzgadas y sometidas al escrutinio legal, pero en la opinión pública, a final de cuentas, es un sesgo cognitivo. Es decir, por más que las pruebas me muestres, yo sigo sosteniendo que aquella persona es inocente o ustedes culpables. Y la tercera tiene que ver con la falacia. La falacia es el sesgo, es un sesgo cognitivo, pero articulado. Un sesgo cognitivo tiene que ver con, una falacia. Una falacia se refiere a seguir creyendo algo, seguir creyendo por encima de cualquier cosa y sostenerlo y hablarlo públicamente. ¿Sí? Entonces, es la falacia, son las 3 cosas. Y hablarle de una cuarta que tiene que ver con el proceso legal que ustedes están. El proceso legal se vuelve muy técnico. Y ustedes lo saben, Carlos lo sabes, tú eres abogada, se vuelve muy técnico y entonces se vuelve una especie como de hoyo negro, una especie pantanosa para la gente que quiere seguir el caso, porque esos tecnicismos hacen difícil que se muestre las evidencias, lo real, ¿sí? Pero que a la gente, ¿qué es lo que le va a provocar? Seguir sosteniendo los sesgos cognitivos, las falacias y seguir culpando a la gente en ese juego que ella ha organizado, o sea, entre los buenos y los malos. Aquí hay una serie, digamos, hay un arcoíris de colores, o sea, no es el negro y el blanco porque estaremos hablando de cuestiones morales, sino hay una gama de colores, de todo tipo. O sea, hay gente que fue victimaria, pero también fue víctima. El problema es jugar con esos claroscuros, es decir, con el negro y el blanco. Y entonces, frente al negro y el blanco, se acaba toda discusión. ¿Por qué? Porque entonces, y esos son los discursos morales. En un discurso moral, ¿estás conmigo o estás contra mí? Si estás contra mí, te elimino. Si estás conmigo, te conviertes. Y entonces,
Esa es la trampa de los discursos morales. Entonces tenemos toda esta gama, es una complejidad, o sea, no solamente decir un delito, una situación que sucedió, una tragedia, sino es una complejidad que a veces se reduce o se simplifica. Y se simplifica precisamente porque frente a la cantidad de información, la opinión pública, la gente, los seguidores, la gente que está interesada en esto, trata de minimizar, trata de volver estereotipos. Los estereotipos tienen una característica, no son buenos ni malos. Un estereotipo condensa información. Y entonces, si tú ves a una persona que trae un estetoscopio y una bata, sabes que es médico, o sea, ese es un estereotipo. ¿Cuándo se vuelve negativo un estereotipo? Cuando se vuelve un estigma. Y el estigma sí es la identidad deteriorada. Y en este juego, lo que se han generado son muchísimos estigmas. Sí, qué terrible. Muchísimos. O sea, una es buena porque es una persona muy conocida, es una persona, una superestrella. Ustedes son malas porque intentan sacar dinero, intentan aprovecharse, y entonces se vuelven los estigmas. Y entonces ¿pero quién se reduce crea todo. este estigma públicamente? O sea, ¿la gente es la que lo crea o el ídolo en esta situación? Se va construyendo en una relación. En una relación, o sea. Pero yo creo que en este caso, perdón la interrupción, en este caso esta mujer, esta persona pública que es una cantante tan famosa, tan querida, es quien ha construido ese argumento a través de todos sus proyectos, porque si esa persona no hubiera tratado durante todos estos años de minimizarnos, de difamarnos, de humillarnos, pues la gente no tendría por qué tener esa concepción. Esa concepción la creó ella para desestimar cualquier cosa que viniera de nosotras, porque bueno, pues obviamente nuestro testimonio pues no le beneficia. Entonces, el tratar de decir ellas son las malas es lo que ella ha construido para que no se crea nuestro testimonio. Y yo te quería decir algo. Yo siempre digo que aunque obviamente todo lo que vivimos tiene absolutamente todos los elementos sectarios, solamente hay una cosa en la que yo creo que no, por lo menos yo no lo sentía así. Yo no hablo por mí y por lo que digo, no es que era una secta en general, porque en una secta tú crees en la filosofía del grupo. O sea, y yo, por ejemplo, nunca dije, uy, la filosofía de este señor es maravillosa, me gustaría yo continuar aquí, su ideología yo la quiero seguir, sino no había, o sea, tenías que estar lidiando todo el tiempo para sobrevivir y ver cómo salirte de ahí, que en una secta, digamos, común y corriente, la gente que está ahí realmente dice, wow, me encanta lo que este líder dice, yo lo quiero seguir porque esta es la verdad, este es el camino, esto es lo que realmente me va a ayudar a ser espiritual. Y eso es lo que nos trataban de inculcar, ciertamente, pero no es lo que realmente, por lo menos en mi caso, creía. Sí. No, y te entiendo perfectamente, pero también está la parte de que jugaban con nuestros sueños y nuestras ilusiones. O sea, yo por mi lado, a lo mejor, por supuesto, no seguía su ideología de ninguna manera, pero estaba el sueño, ¿no? De hacerme artista, cantar. En esa parte sí conectaba entonces con ellos, ¿no? Entonces esa parte fue la que me enganchó a mí. Y es que para mí fue diferente porque yo no tuve esa parte, o sea, como que ya la organización estaba muy avanzada de cuando tú llegaste, entonces ya realmente es como que me invitaron a una supuesta academia falsa y entonces, claro, muy pronto te dabas cuenta que eso no había academia, o sea, sí, en realidad, en mi caso yo nunca sentí, uy, si me quedo voy a lograr algo, o sea, era claro que no iba a pasar. Es problemático el uso del secta, sobre todo en América Latina. Y qué bueno que lo mencionas, Carla, porque alguien podría decir, no es una secta o sí es una secta. Hay rasgos que sí la pueden definir y hay otros rasgos que no. Exacto. ¿Y a qué me refiero? En América Latina, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, ya evitamos usar el término secta, porque durante mucho tiempo se utilizó sobre todo en el tema religioso. Se le aplicaba a aquellos grupos que no eran católicos, que eran de otras denominaciones. Y ustedes, y lo comentamos alguna vez, Carla, ustedes se recordarán que en las casas en los años 60, 70, se distribuían unos papelitos que decían, no se acepta propaganda de sectas con San Ignacio de Loyola. Decían, aquí este hogar es católico. Eso sí este hogar es católico, no se acepta propaganda de sectas.
Y con el tiempo, bueno, esa era una forma de denostar al otro, decir que era una amenaza. Y entonces decidimos, o sea, poco a poco, el uso de términos de sectas se empezó a ser más puntual y más específico. Ya no se utilizaba tan abierto, tan laxo como se podría utilizar, pero las sectas sí están en América Latina. Es decir, Claro, hay sectas no solamente religiosas, hay sectas políticas. por Claro. supuesto. Hay sectas, digamos, en el caso lúdicas, culturales, Ujú. incluso cuestiones hasta espirituales, Filosóficas. filosóficas. Pero en el caso del grupo, de esto que se le llamaba el clan, tiene rasgos sectarios Claro, precisamente. sí. ¿Por qué? Porque había un líder carismático, un líder que convenció a controlaba la seguirlo, que información. controlaba. Puede haber disidencias. O sea, puede haber gente que intentó salir, tú te intentaste salir, pero no era el común de las demás personas que estaban ahí. Después se fue descomponiendo, por Sí, supuesto. Bueno, sí. todas buscábamos Todas salir, ¿no? Sí. buscaron salir, pero en realidad en lo que sí creo que era una secta o que tenía todos los elementos sectarios, hablábamos con Marco Antonio Regil del modelo Byte o Vite, Ujú. te lo digo honestamente, no hay una sola en la que no sea, en la que digas, de estas 50 red flags o alertas de que esto es una secta, todas y absolutamente las vivíamos. No hay una que no encajara en lo que nosotros estábamos Claro. viendo. Por eso, cuando yo lo elegí, esto es una locura. O sea, no hay 5, son todas. Absolutamente. Lo único es que ese pequeño detalle de decir, puede ser que haya un periodo en donde algunas de las chicas se confundieron, pero todas querían salir de ahí, Pero fíjate, ¿no? hay una parte de las sectas que es la exclusión del mundo, es decir, 100%. el mundo es malo, yo soy el que te salva, yo soy el que te va a guiar, yo soy el que te va a decir, y entonces te sustrae del mundo, y el mundo no hay nada 100%. afuera. Incluso esta idea de que afuera no vas a ser nadie, afuera no vas a tener Sí, posibilidades. eso 100%. Eso pasa sobre todo con las disidencias. Cuando alguien sale de una secta, regularmente se acaba su mundo. ¿Por qué? Porque todo se construyó Claro, dentro. Y totalmente. reconstruirse es muy complicado. Y realmente eso lo vivimos 100%. Por ejemplo, siempre nos decían, es que la que se va es una prostituta, la que se va es una prostituta, es Y una sin traidora. mí no vas a hacer nada allá Y sin mí no afuera. vas a Pero hacer fíjate, el nada blanco afuera. y el negro. Adentro eres Eres alguien, bueno. eres Sí, buena, afuera no eres nadie. una persona, eres una mujer íntegra. Afuera eres estas características, eres prostituta, estás perdida, Eres una ambiciosa. No tienes futuro. no tienes futuro, Ah. no vas a Y encontrar todos nada los si hombres ni son eres- malos, inclusive tu familia. Nos trataban de convencer de que nuestra familia era mala. Y así funcionan las sectas. Sí, así funcionan las El sectas. mundo, aun cuando sean tus amigos, aun cuando sean tu familia, es malo. Es Y malo. entonces yo te lo voy. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se construye es un mundo interno donde no hay otras posibilidades. Y entonces hay gente convencida. Aline lo sabe, tú estuviste desde el inicio, sabes que desde el principio te decían, aquí vas a encontrar tu carrera, aquí va a ser, si te sales no la vas a lograr. Claro. Y por lo tanto, aléjate de la familia. Eso lo hacen los grupos religiosos, los grupos políticos, 100%. los grupos espirituales. Sí, por eso te digo que todos los elementos 100% están, todos. Yo inclusive lo he contado varias veces, ya perdí tanto, bueno, por ahí del primer año me había tratado de quitar la vida 2 veces porque, o sea, yo decía, no voy a estar bien ni afuera ni adentro, o sea, estoy perdida, ¿no? Si me voy, ¿cómo no los puedo denunciar? Porque entonces va a pasar esto, va a pasar el otro, y luego otra vez en Brasil que me que me escapé, yo soñé en mi delirio que entonces todas las torturas que me estaban haciendo ahí, me las hacían en mi casa en Puebla, o sea, ya un rollo de decir, no hay salida, la única, o sea, no puedo estar aquí, no puedo estar allá, entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es quedarme aquí. Sí, una de las características de la secta es la despersonalización. Te despersonaliza, es decir, tú no eres nadie fuera de... Y ya no sabes quién eres. Ya no sabes. No. Porque adentro no quieres Pierdes estar, pero tu afuera identidad. tampoco. Y entonces muchos grupos utilizan este mecanismo para someter y subordinarlo, es decir, despersonalizarlo. Y cuando alguien se queda adentro, pierde toda capacidad. Pierdes toda la capacidad. Sí. Ustedes lo pueden ver, o sea, cuando se conectaban hacia afuera, las sectas tienen mucho que ver con esto. Cuando la gente sale al mundo, que se les permite salir al mundo, no se pueden, lo portan, o sea, no es que dejen al grupo atrás, lo traen internalizado, lo traen encarnado.
y entonces están sintiéndose vigiladas todo el tiempo. Sí, Y terrible. eso funciona. Entonces, es el panóptico. Es una cosa El terrible. panóptico, ustedes recordarán, hay el panóptico de Bertin en Francia. Es un estudio de Michel Foucault interesante cuando dice, una cárcel, que es Lecumberri, Ujú, en medio hay una torre y alrededor están las celdas. ujú, Tú no puedes ver al vigilante, pero el vigilante sí te puede ver a ti. ujú. Y el panóptico funciona de esa manera, es decir, tú no sabes si hay un vigilante o no, Claro. pero te sientes vigilada. Ya. Ay, sí. Y aunque no haya nadie arriba, funciona como un mecanismo de Ay, control. qué Y ese es el terrible. panóptico. Ay, Y eso no, funciona no. mucho en las Qué sectas. maravilla. Y sabes qué, también en el tema de trata de personas, de las víctimas de trata de personas, hay un testimonio, bueno, muchísimos, no todos, pero por ejemplo, un testimonio de una chica que me decía, después de la primera vez que que me traté de escapar, me golpearon, bla, 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 y después me mandaron sola a Tijuana, y yo estando Ok. sola en Tijuana, hacía todo lo que me decían, porque yo decía, no hay nadie, si hay nadie, capaz que sí me están viendo a lo Está lejos, fuera. el miedo, y a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿no? O sea, Y no es paranoia, o sea, porque puede haber un no, diagnóstico de paranoia, pero no pero es no, paranoia. es que realmente Está sientes, internalizado el sí, tema del control. Ok. Entonces, y esto en el panóptico, te digo, es así como muy evidente, porque aunque no haya nadie que te esté vigilando, ya lo traes sientes, lo traes. internalizado. Nosotros de verdad lo hemos Wow. comentado muchas veces, dicen, ¿por qué a veces ibas a tu casa y no decías nada? Es que sentíamos que nos vigilaban, que este hombre principalmente de verdad era como un ojo que te perseguía y luego Sí, había, sí, sí, por ejemplo, totalmente. unas chicas, ya se había escapado Aline y habían encontrado fotos de cómo la mandaban a investigar y entonces eso quedaba en el subconsciente y decir, no, es que me va a mandar a investigar, va a saber dónde vivo, me va a agarrar. En mi caso yo decía, le va a hacer algo a mis hermanas y entonces realmente sientes que Cuando tienes te un ojo. confrontaba, pero si no estaba, de todas maneras estaba No, presente. exacto. O sea, yo podía estar sola y yo Mira, hay una hacer anécdota lo que en la me. política que funciona bastante bien y ustedes recuerdan el sistema político mexicano era así como muy controlador en todos sentidos. Y entonces había un secretario de gobernación de hace muchos años, no de ahora, sino de los 70s, que mandaba llamar a otros secretarios de Estado o a un gobernador y entonces le decía, a ver, tengo un problema contigo, quiero que te alines o te Ujú. alineas. Y entonces entraba su asistente con un montón de carpetas, con documentos y todo decía, es el expediente. Dice, aquí está, tú sabes si te arreglas o no te arreglas. Claro. Y entonces el que estaba enfrente del secretario de Gobernación salía y se alineaba. Pues Claro. claro. Pero ¿sabes qué había en las carpetas? Hojas blancas. No Mm, había nada. Mm, Funcionaba el miedo. claro. Y estoy hablando de temas políticos donde supuestamente hay mayores recursos, hay esta Sí, sí, parte de sí. que te puedes defender, pero ahora imagínate, les pudieron haber dicho a ustedes, tengo una serie de fotografías aquí, tengo una serie de cosas que estás haciendo, aunque no hubiera sido Claro. cierto, funcionaba por el tema del miedo. Bueno, pues es que eso a mí me pasaba con el tema de mis hermanas, o sea, tus hermanas, tus hermanas, tus hermanas. Entonces, eventualmente a lo mejor no les hubieran hecho nada, pero No, y si pero sí, funcionaba. ¿cómo vas a saber? Y ahorita me estaba acordando de algo que contó Lili cuando decías, tienes el control dentro de ti, ¿no? Ya internalizado. Ella decía que incluso cuando los detuvieron, ya ella estaba en su casa, se seguía durmiendo en el piso, Ujú. seguía haciendo cosas de las que teníamos que hacer adentro, porque ya estaba eso tan dentro de Internalizado. que dices, qué Hay un juego de tremendo, ¿no? emociones ahí interesante. Juegan con el miedo, juegan con la culpa, juegan con la vergüenza. Claro. El miedo es esta idea de sentirse agredido o ya no pertenecer. La culpa es porque faltaste. Claro. Uno es antes, el miedo es antes, Ujú. le llamamos nosotros ex ante, porque es algún mecanismo de control. Es decir, no lo vas a hacer por miedo, pero si lo llegas a hacer, genera la culpa. Pero la emoción social básica de todo ser humano es la vergüenza, porque la Ok. vergüenza es frente al otro, frente al Ujú. que está a ti, Ujú. tú te sientes minimizado y el otro ejerce un poder sobre ti. Ujú. La vergüenza es la emoción social que en el caso de ustedes funcionó, pero como relojito. Perfecta. Qué Sí, tremendo. la Qué vergüenza. fuerte. Oye, Felipe, entre secta y organización coercitiva, Hay dos, hay son una dos cosas, diferencia. ¿sí? La organización coercitiva, la gente que pertenece a una organización Ujú. coercitiva, que puede ser una prisión, es la organización coercitiva por excelencia. Ok. Tú no La estás cárcel. convencido de estar ahí, la La cárcel. cárcel. Ujú. Es decir,
La coerción es que tú no estás convencido o estás sometido Ok, ya. por la fuerza y intentas resistirte. Una secta está seducido. No te das ¿Ves? cuenta. Por eso yo digo que lo nuestro no es una secta, aunque tiene absolutamente todos los elementos sectarios, es una Tiene organización elementos coercitiva. sectarios. 100% Pero elementos sectarios, pero es Pero una es- organización coercitiva porque estamos todas a través del Claro. miedo, no a través Sí, de las sí, del no de porque verdadero queramos deseo. realmente A estar lo ahí. mejor puedes haber llegado por un tema de wow, qué padre, una Ilusión, todo. ilusión, pero obviamente te dabas cuenta Se que va eso se deteriorando, se va. deteriora en 3x2, ¿no? Oye, y algo muy interesante que justamente cuando nos conocimos ahí con Marco Antonio Regil me lo platicabas y yo dije, wow, qué interesante. Es decir, a ver, ¿por qué la gente, por supuesto hablamos de en nuestro caso, pero también sucede en todos los grupos sectarios, coercitivos, etcétera, que los fieles de verdad están cegados? Yo lo veo con una organización religiosa que incluso el líder está en la cárcel y tú dices una palabra sobre ese grupo y te caen 200 personas a atacarte, ¿no? Yo hice un video de esa organización y me hicieron los fieles de esa iglesia 30 videos atacándome solo porque hice una entrevista, Y te ¿verdad? fue bien. Y me fue bien. Sí, como los fans fue? de la cantante. Como los también, fans de la ¿no? cantante. ¿Por qué? Habiendo tanta, a ver, es que yo le decía a una chica que a ella sí le contesté bien, que de esta de esta organización religiosa, le contesté porque ella me habló bien, me decía, pero es que esta iglesia es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo decía, pero es que no, las evidencias, o sea, le encontraron cientos de videos de contenido, de video de abuso sexual infantil, o sea, está en la cárcel. La fiscal cuando dio sus sentencias por poco se pone a llorar y no lo pueden ver, o sea, no pueden ver las evidencias. ¿Qué es esto? Fíjate que ahorita que mencionas eso, y hay muchísimos casos. Habría que hacer un matiz ahí porque en el caso de un líder que puede ser acusado y demás de una iglesia o de un grupo político, entra a la cárcel y, por ejemplo, ahí funciona el estigma, porque entonces estigmatizas a todo ese grupo. Es decir, Ok. ¿qué implica eso? Que en ese momento jugamos a los estigmas, lo que hablamos al principio. ¿A qué me refiero? Si el líder abusó, entonces todos los No es miembros de la... no es culpa de toda la iglesia, Exactamente. Y pero sí de la cúpula. y jugaron con eso. Y a eso, y ahorita voy a volver con eso, se le llama pánico moral. Es decir, se le llama construir al enemigo o a un adversario donde no hay ninguna distinción en sentido de que el líder es lo mismo que sus seguidores, o los seguidores son lo mismo que los líderes. Que eso le pasa a ustedes, es decir, atrapan o hay un encarcelamiento de la persona, de las dos personas que encabezaban, pero que en el caso ustedes también fueron metidas en ese asunto. Es decir, Sí, como ustedes si son fuéramos lo parte de esa. mismo. Ustedes hacen exactamente lo mismo, ustedes pertenecen a eso y por lo tanto esto juega. El pánico moral tiene que ver con esta idea de construir a un enemigo, un adversario para posicionarte tú. Es decir, por ejemplo, ahorita con todas las identidades y orientaciones sexogenéricas, te dicen es que las comunidades LGBTIQ más quieren educar a nuestros hijos en las perversiones sexuales y entonces se le echan encima a todo mundo precisamente por el pánico moral, es decir, hay que sancionarlos. En el caso de ustedes hubo un pánico moral. El pánico moral es, hubo un abuso, hubo una especie de incidencia, sobre todo de someter a niñas, que someter a niñas, Claro. y por lo tanto, ¿quién me garantiza que ustedes no lo van a hacer? Y entonces se construyó ese pánico alrededor también de ustedes. Y que creo que es también parte de lo que quieren seguir haciendo, ¿no? Tratar todo el tiempo, que creo que también tiene que ver con las falacias, pero tratar de construir una imagen de nosotras como las enemigas, como las Exacto. que tenemos algo turbio, o sea, meternos todo el tiempo en dimes y diretes que son absurdos. Y eso genera un pánico. Y eso genera un pánico en la gente, una confusión, decir, ¿qué tal que estamos apoyando a estas chicas y en realidad son turbias, Exactamente, no, mejor no lo pudiste haber definido ese pánico moral. Exacto. Porque dice, a ver, si yo los apoyo, entonces estoy apoyando ¿a quién? Y entonces me da miedo, yo no me acerco con ustedes. Y eso ha sido construido por la otra parte. Ha sido construyendo. Una estrategia muy diabólica, Eso sí lo pueden ver, el pánico moral es como colectivo, es más en amplios grupos. Pero también, con lo que decías, Carla, es el otro sentido. ¿Qué es lo que cree uno personalmente, socialmente? ¿Cómo se va construyendo una imagen que tiene que ver con los sesgos cognitivos y las falacias? Un sesgo cognitivo es la creencia de una persona a algo que considera que es verdadero, independientemente de lo que le muestres, aunque no lo sea. Y de ahí no lo sacas. De ahí no lo sacas. Tú le puedes mostrar, le puedes decir que no es cierto,
y te va a seguir sosteniendo. Sí, porque si él cree en esa persona, en esa situación o ella. Y tú me estás mintiendo. Y tú estás, no hay quien lo saque de ahí. No hay forma. Y eso se llama sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo. Tenemos el pánico moral, que es así como colectivo, y el sesgo cognitivo, que es mi posición individual frente a un problema o frente a un fenómeno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás muy genérico. Hoy hay gente que cree que la Tierra es plana y lo cree. Y es un sesgo cognitivo. Le puedes mostrar que la Tierra no es plana, te va a decir, está alterado. Y miles de fotos de los satélites. No. Pero fíjate que eso yo también lo he detectado y creo que está muy mal cuando de repente dices, hay un sesgo cognitivo, no solo porque es un líder, porque tú admiras al cantante, a la cantante, al líder religioso, al político. Y entonces no importa lo que te muestren, tú a fuerza crees que eso que tú quieres es la verdad. Pero fíjate que pasa en un tema bien relevante también. No sé, de repente aquí el vecino Juanito, que me cae re bien porque es bien buena onda, hasta a veces nos comemos unos chilaquiles, mañana lo acusan de un abuso sexual. No, es imposible, él es un santo. Bueno, a lo mejor fue un santo contigo, pero eso no quiere decir que en otras situaciones no puedan estar ocurriendo cosas que tú no sabes, ¿no? Y entonces puedes decir, oye, a mí me cae muy bien, a mí me trató muy bien, pero bueno, vamos, o sea, no puedo tener un sesgo cognitivo de decir, me cierro totalmente a la posibilidad y me posiciono a muerte cuando yo no sé las profundidades de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Es muy importante que no tengamos ese tipo de posicionamientos, porque imagínate que la víctima es real y tú ya ¿no? O sea... Sí, y además también ahorita esto se acentúa más los sesgos cognitivos con las redes digitales, o sea, con las plataformas y demás, porque la famosa burbuja digital o la personalidad algorítmica le llaman. ¿Qué se refiere a esto? Que en tu ambiente digital, en tus plataformas, cuando tú estás dialogando con alguien, el propio algoritmo te va generando una esfera donde la gente comparte contigo lo mismo. Y entonces piensa que todos piensan lo mismo. Y entonces por eso no ves debates, o cuando ves debates son entre dos grupos muy marcados. Pero ese grupo que está en las redes digitales va a compartir lo mismo. Entonces eso afianza tu sesgo cognitivo. Porque si yo soy terraplanista y veo que todo mi grupo... Y entonces te va a empezar a llegar a tus redes sociales todo lo que tiene que ver con la Tierra es plana. Porque tú eres de ese... confirma, ¿no? de esa parte de la, tema de del la sociedad. El tema del control, quien tenga bots o quien tenga, puede estar bombardeando constantemente y afianzar esos sesgos cognitivos. Que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Como hay una sola persona que controla toda la información, entonces justamente lo que viene, pues es el sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de decir, ven, aquí veo esta información que se empata con otra, y que yo justamente, después de hablar contigo y entender todo esto, estaba investigando y escuché de algo que se llama el sesgo de supervivencia, que es los datos que son los que sobreviven, es lo que la gente toma como verdad, sin entender que a lo mejor hay otros 50 datos que tú no has considerado. O sea, quien controla la opinión pública puede estar manteniendo a flote, digamos, un montón de información para crearte una opinión, pero que no necesariamente pudiera ser verdad, porque luego puede haber otros 50 que no sabes. Hay un campo de la opinión pública donde depende de las fuerzas que tengas. Bueno, no solamente es un solo actor, sino son muchísimos, pero hay gente que puede tener mayor fuerza, mayor poder, mayor recursos y empezar a incidir sobre esa opinión pública. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, en esta idea de decir, a ver, voy a empezar a señalar qué es verdad, qué es mentira, y entonces empiezo a tener ese sesgo, empiezo a confirmar ese es un sesgo de supervivencia. A la gente le puedes decir verdades, pero si dice, a ver, yo no estoy confiado, sé que no es falso, pero tampoco sé que es verdadero. Por lo tanto, hay un segmento que dice, pues, quién sabe, y entonces mantiene al margen, pero hay otro que sí dice, a ver, por más que me digas, hay un sesgo cognitivo, en mi caso, cuando alguien podría decir, y ustedes son los culpables, o sea, me puedes mostrar lo que quieras, pero esa es una pugna que se da en las redes, por eso se contratan tantos bots. O sea, por eso se volvió una industria el tema de las redes digitales con los bots que se contratan. Claro, porque generan controlas el artificialmente, discurso. controlas el discurso. Y es lo que decíamos, se pueden hacer cosas con palabras. Es decir, yo puedo construir realidades diciendo algo en contra o a favor.
Lo hemos visto con políticos cuando llegan a señalar en Estados Unidos un político que pronto va a llegar a la Casa Blanca, no voy a decir su nombre, pero cuando dijo, se comen gatos en Springfield, ¿se Sí, acordarán? sí, sí, claro. Nunca se confirmó, se comen gatos en Springfield Sí. los migrantes. Y entonces generó una ola, Sí, un yo lo sesgo vi en todos cognitivo. lados. Sí, y se Esa veía, partecita. y vean la fuerza que tuvo una palabra. Por eso en el tema del derecho, sobre todo en el tema del derecho, lo sabes tú, Carla, decir cosas se deben de cuidar mucho. Por eso los tecnicismos legales. Pero en la opinión pública no se controlan. Mm. No se controlan. Es decir, quién es qué es lo que está diciendo? Por eso los discursos morales en esta construcción de opinión pública pesan bastante. Los argumentos no, la moral. Le hemos visto en la política una infantilización. En la política es decir, tú estás mal y entonces, ¿por qué tú robaste? Y México es muy moralista. ¿Sí? Y bueno, Muy Estados Unidos moralista. nos lleva de calle porque son más moralistas Sí, todavía más. todavía más Sí. Estados Unidos. Ellos vienen de una tradición, de una ética calvinista, sobre todo una ética protestante, donde el tema de la integridad personal es sobre todo. Acuérdense cuando Bill Clinton cometió lo que le llamó un Lo desliz de sexual, Mónica, ¿cómo se Lewinsky. llama? Lewinsky. ajá. En ese momento pudo haber robado, pero Lo como importante faltó a su era la integridad, fidelidad. Sí. sí, Ahí es donde se cayó. ahí donde se cayó. Pero en México somos, Un poco tenemos doble cara, ¿no? un criterio más laxo, por llamarle de alguna manera. Oye, ¿y qué otros sesgos hay? Porque ese tema es muy importante, o más bien los sesgos dan pie a las falacias, ¿no? Sí, un sesgo es algo que tú estás confirmando constantemente y la falacia es la creencia que tú tienes sobre algo, la creencia, Ujú, que como dice una falacia, una creencia no verificada, ujú. que puede ser falsa o no verificada, pero que tú sostienes como una verdad, no como validez. O sea, validez es que la puedo cambiar. La verdad es lo que es. Falacia es una creencia. Es una creencia falsa o no Oh. verificada, Falsa o no verificada, Ajá. pero nunca verdadera. pero que se considera como verdad. Pero nunca es verdadera. No, O sea, no es ok, verdad. ok. Y, por ejemplo, hay una falacia que se utiliza mucho en las discusiones, en los diálogos, que le llaman la falacia del espantapájaros. ¿Qué Sí. significa? Tú me dices algo y yo tergiverso lo que dices y Ujú. entonces te hago sentir que tú me estás diciendo otra. Cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos platicar, necesito un espacio. Ujú. Y la otra persona, ¿quieres terminar conmigo? Ah, claro. ¿Quieres terminar? Ujú. No, oye, no te... no, ya no te- tienes otro. Sí. Tienes Sí, otro y empieza, sí. y esa es la figura del espantapájaros. Es decir, te construí un espantapájaros precisamente para hacerte sentir la culpa, para hacerte sentir mal. Uy, nosotros Que vivimos eso Ustedes vivieron el muchísimo. espantapájaros. Pero Frente a lo que muchísimo. decían, se tergiversaba y Ah, te decían, quieres Total. ir, eres una prostituta. Ujú. Ah, quieres denunciar, eres una Ujú. ambiciosa, Ujú. ¿no? exactamente. Esa es la falacia del espantapájaro. La gente puede buscar en inteligencia artificial ChatGPT o pueden buscar en Google. En general se manejan 10. Digo, no nos va a dar tiempo de abordar las 10, pero las más importantes tienen que ver con esta del espantapájaros. Es decir, cómo cambias el argumento del otro a tu favor. ¿Y cuál Y esa sería es una la otra? manipulación. Es horroroso. Es una manipulación, Sí. ¿no? Y porque además puedes caer en esa manipulación y el que se termina sintiendo culpable eres tú, ¿no? Exacto. Y cuando tú ni siquiera tú más bien lo que querías era arreglar, encontrar justicia, cualquier otra cosa, te la cambiaron. Ya te lo- Ujú. Hay otra que es, y que tú la conoces, Carla, ad hominem, Ujú. ¿Cómo? que es ad hominem, Ad Falacia o contra ad el hombre. hominem. Ajá. Sí, Ok. o contra el hombre. Ok. A veces estas falacias las van a encontrar con latinismos, Ok. pero traduciéndola es contra el hombre, es la falacia contra el hombre. Ujú. Y el hombre como especie, hablan, digamos, es una falacia latina. Eso es una palabra latina que habla sobre todo de, lo que tú digas, yo te lo voy a revertir por una característica tuya. Es decir, yo puedo decir, los incendios en California están mal porque el gobierno no actúa. Y alguien que está a favor del gobierno puede decir, mira, es Aline. Y Ujú. Aline estuvo en problemas legales y estuvo en un escándalo. Por tanto, no le crean. Exacto. O sea, me estás descalificando mi argumento Ujú. por una característica que tengo. Alguien puede decir, oigan, yo estoy en contra de que cierren empresas. Ah, eres pobre, eres trabajador. Ujú. ¿Cómo defiendes al capital? Y entonces eso se vuelve en contra tuya. O puedes decir, oigan, pero es que la migración, tú eres prieto. Te voy a dar un ejemplo muy rápido que encontré en mis fotos hace poquito de una conversación. Yo iba a ayudarle a un amigo que se iba a cambiar de casa y yo iba a ser su aval.
Entonces le mandan esta información a los a los de bienes raíces, a los que iban a hacer el documento, y le dicen, no, porque haciendo nuestra investigación descubrimos que ella fue parte del clan Trevi Andrade. Y nos echaron para atrás ¿Qué es el eso? contrato y definitivamente no podemos aceptar que ella sea aval por todo lo que implica. Por todo, o sea, Dios mío, me acuerdo que fue muy impactante. Hasta tengo guardada esa conversación porque para mí fue muy rudo. Chocante. Espérate, Claro. aquí la buena era yo, la que estaba haciendo las cosas bien era Sí, yo, pero pero te descalificaron por esa característica. completamente descalificada. Se descalifica por raza, que lo sentí por color de identificado por piel, lo que tú por estás diciendo. sí, por todo, por tu género, por tu color de piel, por tu posición económica. Es decir, no valen cualquier argumento. Ujú. Es Cualquier decir, cosa que digas ya está Ya descalificado. ya está. Y además es una estrategia también muy, que puede ser que alguien la haga inconscientemente, pero creo que en nuestro caso lo han estado haciendo conscientemente, tratando de relacionarnos con cualquier cantidad de tonterías, Exacto. solo para decir, no Para sé, desprestigiarnos. para desprestigiarnos y entonces decir, no, mira, estas son de lo peor, entonces, por pura locura, que no tienen ni pies ni cabeza, pero entonces no les puedes creer lo del caso porque mira, son Exactamente. malas. Entonces, siempre les digo, eso es una falacia ad hominem. ¿Qué tiene que ver esto con, aun si fuera esta bola de tonterías que están diciendo, fueran ciertas, ¿qué tiene No que tiene ver que ver. con todas las chicas que fueron abusadas? No tiene nada que ver, pero además no es cierto. Lo están usando para confundir y desacreditar cualquier cosa que digamos. se fijan que todas las falacias va construyendo un estigma. El estigma es esta imagen deteriorada, o sea, empiezan a deteriorarlas la imagen o los argumentos precisamente para denostarlas y para hacerlas poco creíbles. Claro. Las falacias juegan en ese sentido, o sea, se usan estratégicamente. Hay una falacia que le llaman la falacia de autoridad, es decir, o auctorum le llaman en latín, pero es la falacia de autoridad, es decir, si alguien lo dice famoso, es porque es cierto. Wow. Entonces, La Falacia falacia de de autoridad. Ujú. Ay, las dos. Hay que aprendernos wow. la La muy falacia O de sea, si autoridad. alguien lo dice y es popular, es porque es cierto. Es exactamente. Wow. Entonces, por eso la mercadotecnia utiliza mucho las figuras públicas para promocionar. Claro. Claro, porque tú ves un producto que, a ver, una persona pública anuncia este celular y solo porque lo dijo ese gran futbolista ya creo que es verdad. Exactamente. Y en este caso, pues nos juega en contra porque, claro, si el discurso lo controla una persona que tiene mucha popularidad, ya nos fregamos, Ya. ¿no? Sí, exactamente. En ese sentido, la falacia de autoridad funciona, pero como relojito, es decir, ¿por qué yo como relojito? Porque cuando alguien, este famoso o esta persona muy conocida lo dice, la gente no va a desconfiar de él. O sea, no va a desconfiar. Se ha generado una imagen, una representación de él que no va a mentir. Por eso mucha gente del deporte o del espectáculo pasan a la política y ganan. Claro. Ganan. Entonces dicen, ay, como es muy famoso. O es la de la telenovela que es tan buena, ¿no? Sí. Que, ay, Bueno, ¿qué lo hizo? vimos con Cuauhtémoc, ¿no? Blanco. Sí, Por exactamente. ejemplo, ¿no? Sí, Y que lo- eventualmente puede ser Entre bueno o muchos malo otros. político, no lo sabemos, Sí, no. pero en realidad gana por su popularidad y ni Exactamente. siquiera te estás poniendo a pensar si tiene las facultades para llevar a cabo Y su puede ser un cargo. desastre, o sea, puede ser un Claro, desastre claro. el tema, pero simplemente porque lo dice Sí, sí, es el sí. que, Ese- el que Y está. fíjate que eso obviamente nos pasa ahora que es terrible, ¿no? O sea, no importa si lo dice la figura, pues eso ha de ser la verdad, ¿no? Bueno, pues ya ni modo. Pero eso también me recuerda a lo que vivimos llegando, ¿no? Porque toda la parte del grooming, toda la parte del convencimiento de los abusos, de cómo llegaron, no llegaron de golpe, llegaron porque en este caso esta misma figura pública era la que nos convencía de que era lo que estaba bien, de que era lo que estaba correcto, de que era lo que nos convenía, a través de un montón de estrategias de engaño, de supuestas situaciones que se estaban viviendo, etcétera. El punto es que, claro, tú la veías a ella y decías, es que ella no me puede estar engañando, ella es buena, Por supuesto. no puede todo, o sea, ni se te ocurría pensar que todo Bueno, era a una nuestros mentira. papás nunca se les hubiera ocurrido que lo que hacían No. ellos, ¿no? Confiaban porque Nunca salía la confiaban, televisión y por la televisión supuesto. son personas Y Por más mucho más todavía en esa época, ¿no? En los Sí. 80s. que era el dominio de una 90s. televisora. Finales de era los una 80s, televisora. principios de los 90s. Porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo las entregaron con Sergio? No, No. se entregaron con Sergio, No. nos entregaron con ellas, que eran estas dos figuras, pues mujer primero, que también lo hemos visto mucho en grupos coercitivos como Nexium,
obviamente Jeffrey Epstein. Epstein y Ghislaine Maxwell, que la figura de la mujer crea una sensación de empatía y de confianza Claro. que hace que las personas confíen Exactamente. mucho más. Entonces, en este caso, no solamente mis papás hablaban con las mujeres, sino que además ellas tan carismáticas, tan angelicales, tan públicas, entonces que decías, es imposible que estas personas No, sepan sí. a qué nos están llevando, ¿no? O sea, Claro. entonces eso es tremendo porque aquí esta falacia de autoridad, en realidad nosotros caímos en esa falacia de Exacto. autoridad. Sí, efectivamente. Y esa falacia de autoridad genera otra falacia que es la falacia ad populum, o ad populum, que es la falacia de que todo el mundo cree, porque todo el mundo cree que es cierto, es cierto. Tú lo crees, ajá. Aunque no sea cierto, o sea, Exacto. el tema que la gente crea que algo es bueno no es bueno necesariamente. Exactamente. Y entonces, y esto lo podemos ver a veces con remedios caseros, lo podemos ver en ciertos pueblos cuando te dicen, es que esto te solucionaba, y resulta que no, resulta que se ha demostrado que no es cierto, pero la gente, Lo no sigue porque creyendo. la mayoría de la gente lo crea, es cierto. Claro. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ad populum significa cómo una persona, una figura de autoridad lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Y la televisión no miente, es decir, se generó un ambiente donde todo el mundo creía que lo que pasaba en televisión Era lo correcto. era lo correcto, porque se denunciaba, porque había la gente buena, nunca... Nos educó la televisión en Sí, cierto momento. exactamente. Por eso se encanta en México, particularmente el periodismo de espectáculo tiene una beta muy sentida en ese sentido Claro. de mostrar la otra cara, la cara que está atrás de la televisión o de los Sí, medios. sí, sí. Y se vuelve atractivo precisamente por eso. Pero en este caso, en el caso de ustedes, ad populum es, ¿cómo es posible? Cuando tú escribiste tu libro, que lo sacaste, Nadie me creyó. nadie te creyó Nadie. porque era ad populum, Claro. estás dolida, Claro. algo quieres. Sí, sí, sí. Por tanto, y Te entonces, paga TV Azteca, Sí. ¿no? Pura tontera. y había una defensa a ultranza del otro. No que alguien dijera, defiéndanla, sino que la gente en esta Por cultura, naturaleza. Ajá. sí, por esta cultura, por nuestra confianza, es decir, ¿cómo voy a confiar en ti y voy a desconfiar de la figura? Claro. Y entonces, pero poco a poco, y aún así ustedes han estado batallando con eso, a pesar del tiempo, A pesar de... ad populum, la gente sigue pensando Totalmente. que hay una línea entre buenos y malos, y sabemos dónde están los buenos y dónde están los malos, según eso. Es Sí. Qué correcto. tremendo, ¿verdad? Pues es como los borreguitos, ¿no? O sea, siguen la corriente de cómo va Sí. las personas, pues ahí voy yo. Si dicen que esto es bueno, entonces ahí voy yo. Si dicen que esto es malo, entonces Mira, y hay Como un borreguitos. ejercicio social así como muy básico. A veces, ponte en la calle y cuando estés parada en un crucero, en la calle, simplemente voltea hacia arriba y vas a encontrar que bastante gente se va a parar Y contigo va a ser lo mismo, ver. por Ese es un supuesto. efecto. Dice, Ajá. no sé, veo una estrella que está brillando de color morado y todos Ay, terminan viendo el color morado, Morado ¿no? y un poco azul también. Entonces, Y luego ya se juntan 10 que dicen lo mismo y ahora ya son 100 que Sí. casualmente ven lo mismo. exactamente. Yo creo que esto nos ayuda mucho a todos, independientemente de también poder ver de una manera mucho más reflexiva nuestro caso, otros casos de otros grupos delictivos o de otros grupos coercitivos. Pero en general en la vida, conocer toda esta información nos ayuda a, pues realmente a ser más reflexivos, ¿no? A decir, a ver, esto que creo Claro, nos educa, no, Carla. no te aferres, no trata de ver Sí, las opciones. claro. O a lo mejor tú dices, mira, he visto todas las opciones, sé que puede haber diferentes opiniones, pero yo me siento más cómoda con esta Claro. opinión. Pero no, realmente de una manera mucho más sana, ¿no? Más consciente. Yo creo que es momento que la gente hoy en día empiece a hacer más conciencia y que se empiece a cuestionar todo y que empiece a ver de dónde son sus fuentes, ¿no? Exactamente, sí. Porque, no, mi fuente es de TikTok. No, bueno, o sea, Ya hay 200,000 videos que dicen lo mismo, pues sí, pero eso no. Sí, ese pero no es- significa que pero es eso lo correcto no y que es la significa verdad. verdad. Entonces, Sí, exactamente. Y también poner un poco, digo, somos seres emocionales. Somos seres de principio emocionales. El primer contacto social es emocional. Pero Sí. mira, simplemente hoy lo estamos viendo, Felipe, con nosotras mismas. Yo en el 98, cuando publiqué mi libro, por supuesto que no vi todo este apoyo y toda esta nueva ola de gente que sí nos cree y que está mucho más abierta y más despierta y más informada. Ojalá esto me hubiera pasado a mí en el 98.
¿no? Y hoy lo vemos con toda la gente que nos apoya allá afuera, porque sí hay un gran número ya de gente que cree mucho más nuestra versión que antes. Y dices, bueno, o sea, creo que estamos evolucionando y avanzando un poco más como sociedad. Pero ¿en qué, como sociedad, qué podríamos hacer para ser parte de la solución y no del problema? Claro. Fíjate que en el 98 cuando lo publicas tuviste el efecto Quijote, o sea, en solitario y todo el mundo te tildaba que De loca. estabas, Sí, sí, literalmente. sí. Entonces, y eso a lo largo, hoy puedes decir, ese efecto Quijote tuvo una consecuencia, que es precisamente lo que ustedes están ahora defendiendo. Exacto. ¿Sí? Y no solamente su caso, sino N cantidad de casos, la Fundación Alas Abiertas y otras organizaciones lo han estado haciendo. Y yo en este punto diría, una de las cosas para la gente que sigue los casos para la opinión pública es, y lo hacemos nosotros como investigadores, lo primero es saber desde dónde estoy partiendo, cuáles son mis creencias, mis prejuicios, mis prenociones, cuál es mi posición en un primer momento. Y si lo hago claro, entonces empiezo a leer. ¿Por qué? Empiezo a leer o a contrastar opiniones, porque si yo soy claro de dónde estoy partiendo, entonces voy a estar más abierto a indagar, Claro. a poder visualizar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en una línea de trabajo que yo tengo es religión y yo sé si soy creyente o no, pero eso no me hace defender por default lo que yo creo, Exacto. ¿sí? Entonces lo primero es estar abierto y a esto yo le llamo el no ponerse como fan. Exacto. Como un fan, o sea, si te pones como fan ya perdiste, porque entonces sí, actúa entonces como fan, grita a favor o grita en contra, pero si quieres seguir el caso y quieres conocerlo, no te pongas en esa posición de fan, ábrete, cuestiona. Y la otra tiene que ver con la información. No basta tener la información sino saber seleccionarla o discriminarla. Porque, y esto se utilizó esta frase y ahorita lo utilizaste mucho, este tema de la información es poder, es cierto, pero hoy tenemos una cantidad de información que nos pabulla Totalmente. y que no necesariamente está verificada. Lo que nos hace en parte es agregarle el conocimiento, es decir, saber y seleccionar por el tipo de fuentes que tú decías, Aileen. Es decir, exacto. ¿de dónde viene esta? ¿Viene de TikTok? Sí, exacto. O Por viene, decir, ¿no? Porque y si viene de TikTok, puedes que venga de TikTok, sí, pero si te da las fuentes, dices, sí, entonces es exacto. cierto. Entonces verifico. Exacto. Sí, las verifico. Y sé que mucha gente va a decir, no tengo tiempo. No, pero date el tiempo. O sea, Sí. si te dicen, a ver, no me voy a estar creyendo todo lo que me están diciendo. Claro. Entonces hay que discriminar. Y tercero, hay que estar abierto al diálogo. Aquí no hay verdades. No hay una verdad, o sea, no hay una verdad como No hay si una fuera sola una verdad. teología o fuera algo ortodoxo que decir, esta es la verdad revelada. Siempre hay matices. Sí, claro. hay matices. Puede ser que en el caso de algunos argumentos que ustedes plantean no estén del todo como muy ajustados y que dé pausa, pero eso no las descalifica. Claro. Eso da pauta a poder discutir qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. Claro. Entonces, porque si partimos de lo verdadero y lo falso, ya perdimos. ¿Sí? O sea, y creo que la otra parte también ha jugado mucho, la otra parte ha jugado en ese blanco y negro. O sea, ustedes son las malas, nosotros somos las buenas. Ustedes quieren cosas, nosotros somos inmaculados. Inmaculados. La Inmaculada Concepción, ¿no? Y entonces, pero no, o sea, en esto hay muchísimos matices y en el derecho no se muestran verdades, se muestran sobre todo argumentos y se muestran evidencias. Si la evidencia te dice, no hay forma de Son decir que hechos no. jurídicos, en realidad. ¿Sí? Y que yo te voy a decir una cosa, ya para ir cerrando, porque desgraciadamente sabemos que te tienes que ir, estamos muy tristes porque quisiéramos hablar contigo 10 horas. Pero fíjate que cuando yo entendí todo esto, dije, qué padre, me sentí contenta, porque cuando yo inicié la investigación sobre el caso, antes siquiera de imaginar que iba a ser un libro, yo en realidad, que creo que es mucho lo que a veces hacemos todos sin querer en algún momento, pero yo en realidad no estaba buscando que alguien me confirmara lo que yo creía. Yo quería realmente... ¿Contar? No, yo quería saber la verdad jurídica. No. O sea, yo quería... Por eso yo no solamente escuché a un abogado, escuché a muchos abogados, escuché a muchos activistas. Quería
prácticamente quería encontrar a alguien que me dijera, no, Carla, mira, sí, pero no, no, o sea, todos me iban diciendo exactamente lo mismo, y yo luego, después de escuchar todas las opiniones, además de tener el expediente oficial, luego yo no decía, a ver, este abogado me dijo esto, entonces yo tenía que ir a buscar los tipos penales, a los códigos penales, y de aquella época de hace 25 años, porque quería corroborar y estar completamente segura, de verdad, sin un, ahora sé cómo se dice, sin ningún sesgo de confirmación, pero en ese momento no sabía. Claro. Yo decía, quiero saber la verdad jurídica, quiero saber si en ese momento México tenía los suficientes elementos para juzgar de una manera diferente o no, porque no puedo decir nada más, qué horror. No, a ver, quiero corroborar si mi sentimiento está fundamentado en algo, en papel, ¿no? Entonces veo el expediente, veo los tipos penales, los tratados internacionales de hace 25 años, veo opiniones de múltiples personas, entonces me da un panorama amplio, en lugar de decir, yo quiero que sea lo que yo creía que era, que Además, es la verdad, ahí ¿no? tengo que reconocerle a ustedes dos, Aileen, en tu libro, es una cuestión, un testimonio que tú das, pero hay una cuestión interesante en tu libro, es decir, no juegas al blanco y negro, aunque mucha gente lo quiere leer así, sino es una introspección. Y en esta parte tú haces evidente tus miedos, tus posiciones, tus enojos, pero lo haces como la persona que lo vivió en su momento. Es decir, no estás haciendo un juicio, no eres Torquemada para decir los quémenlos en leña verde. Por supuesto que no. Eso tiene un gran valor. Es decir, tiene un gran valor porque es un primer ejercicio. Siendo víctima, siendo parte de eso, decidiste dar un testimonio y poner las cosas no en blanco y negro, sino en esta parte, que es lo que yo viví. Exacto. Y en el caso de Carla, digamos, es un trabajo, y te puedo decir que es más, lo siento más académico, porque Sí, hay muchas totalmente. cosas en términos de decir, a ver, esto en el tema del derecho es esto, en el tema de la opinión pública es esto. Yo lo viví de esta manera. Y entonces son dos visiones que, como lo dije, Totalmente. relevaron. Hubiera sido fácil hacer una acusación así de, no, sí, son malas y hubiera terminado. Pero abrieron la compuerta a decir, discutamos, señalemos y castiguemos. Pero ahí fíjate, ahí hay un punto que es bien importante y que eso es, creo que lo que más nos ha dolido y lo que más nos ha lastimado es que cuando Aline abrió la puerta a que, por ejemplo, en el caso de ellas que son Gloria y Mari, abrió la puerta, como tú bien dices, no para atacarlas, sino para decir, tienen como la oportunidad, o sea, como que ella De siempre lo ha liberarse, de dicho, ella hablar la quería verdad. salvarlas, ¿no? Claro. Y lo que recibimos fue ataque, 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 ataque. Entonces tú dices, o sea, nosotros, digamos, como víctimas sobrevivientes de ese caso, pues nunca haríamos eso, ¿no? Entonces, cuando ellas, en lugar de decir, qué bueno que me estás ayudando a salir, es te ataco, te ataco, te ataco, Claro. te ataco, te ataco, No, te no se puede. ataco. Entonces dices, bueno, entonces aquí se corrobora y yo te voy a decir una cosa, también son épocas muy distintas. A Lynn le tocó una organización que recién estaba iniciando. Lo demás que ya nos tocó a nosotros súper exacerbado, sí hay una perspectiva diferente de lo que Sí. sucedió, que ni siquiera yo, habiéndolo vivido, lo entendí hasta que leí la declaración de todas. Claro. Y entonces puedes hacer un panorama Ahí muy tejes, ¿no? general. Tejiste Ya fino. dices, Dios mío, santo. Entonces, lo que yo viví es también en lo privado, que yo obviamente yo no sabía lo que vivió en lo privado la otra. Entonces ya puedes hacer un mapa. Creo que ese proceso no lo ha pasado la otra parte. Y me gustaría concluir con esto que me parece que es importante ahora lo que están diciendo. Es un viejo cuento que ahora se utiliza mucho, que en su momento un tío, abuelo, ya lo veía muy grande, pero me lo contó, era muy niño, me decía, imagínate un viajero, un vendedor, va en el tren con su niño y el niño está muy inquieto y quiere jugar, quiere correr, y es un viaje muy largo. Y entonces el viajero, el vendedor, saca un mapa mundi, lo hace pedacitos y se lo da para que lo arme. En este caso, él se lo da para que se entretenga como un rompecabezas. Y el niño lo arma muy rápido. Y se sorprende porque dice, bueno, no conoce los países ni nada, o sea, y le pregunta cómo lo hizo. Dice, pues muy sencillo, papá. Atrás del dibujo de los países que me diste, viene la figura de un ser humano. Construyendo al ser humano, arreglamos el mundo. Su libro habla de ustedes como seres humanos buscando
arreglar el mundo, ese mundo que se pervirtió en muchos sentidos. Ay, qué Pero ese bonito. es el testimonio que ustedes dejan Así en es. este momento y que sigue para adelante. Así Ha es. pasado muchísimo tiempo y esto no termina. Qué Es interesante. como si estuviera empezando otra vez, desgraciadamente. Sí. Pero bueno, Felipe, muchísimas gracias. gracias Qué a ustedes. interesante Muchas tu gracias. plática. ¿Hay algún lugar donde podamos seguir tu trabajo? Bueno, yo tengo tu libro que me hiciste favor de obsequiarme y quería que me lo firmaras y no lo traje, qué barbaridad. No, Pero ya nos ¿hay alguna volveremos a ver. manera de Ay, nos acercarnos a encantaría. leer cosas que tú Sí, escribas? me pueden buscar en Google como Felipe Gaitán Alcalá o en mi página de Facebook, Felipe Gaitán Alcalá, en Twitter como Gaitán-Alcalá F, Ok. y ahí con todo gusto. Y compartes información. Comparto información, tengo una página oficial y una página personal. En la página oficial son textos, son análisis, son publicaciones, no solamente mías, sino de Otros compartir autores. de otros autores, de cosas que se están discutiendo hoy. Página personal van a encontrar una beta literaria y una beta, mucho de memes se van a encontrar, porque si no nos reímos del mundo, mira, se Exactamente. vuelve Sí, ¿verdad? trágico Se esto. vuelve muy pesado. Sí, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Gracias, Felipe. Qué Felipe. gusto de verdad No, al conocerte. contrario. Gracias por tu conocimiento y por compartir todo esto con nosotros, que sin lugar a dudas nos ayuda muchísimo para entender mucho de lo que nos pasó. Al Sí. contrario. Y también a la gente, ¿no? Que nos sigue y que sigue el caso de la mano. Esto ayuda muchísimo, esta información que nos acabas de dar. Al Muchas contrario, gracias. muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por pues habernos acompañado. La verdad es que ustedes saben que en este podcast no solamente hablamos del caso así, sin más, sino realmente tratamos nosotras mismas de seguir sanando, de seguir teniendo mejores herramientas, Así es. de seguir siendo pues mejores portavoces de los hechos que ocurren en este y en otros casos, y por eso para nosotros es muy importante aprender juntos, ¿no? Así es, Carla de la Cuesta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este episodio de Alíneate y abre tus alas. Y aquí nada más, verdad y justicia. Y que retumbe, ¡Y que retumbe! Carlita. Gracias, bonita noche.